Bueno, hay también un desarrollo importante, eh, hay un desarrollo importante también de otros segmentos de la minería, la pequeña minería, la minería artesanal y mediana, donde si hoy día tuviésemos que tirar una cifra sobre la mesa, uno podría decir que tenemos más de 6.000 faenas mineras activas en Chile y probablemente tenemos alrededor de 1.000 que aún, y especialmente el Servicio Nacional de Geología y Minería, está con, mediante programas especiales, catastrando y regularizando. Por tanto, tenemos una cantidad enorme de empresas, de faenas que están operando, donde uno generalmente conoce las grandes. Eh, pero con esto quiero señalar que la actividad minera es importante, especialmente para las zonas mineras, no solamente respecto de la gran minería, sino que también de la mediana, pequeña y artesanal. Y respecto a los planes de cierre, eh, sí, todas las faenas mineras activas que la entrada en vigencia de, que hoy es proyecto de ley, que vamos a hablar posteriormente, y que se tendrá que aplicar en su momento, todas tendrán que someterse, según este proyecto de ley, a, eh, a contener y a presentar ante la autoridad competente, que en este caso va a ser Cernagiomín, o la superintendencia en el futuro de minería, del correspondiente plan de cierre. Y ahí lo que probablemente, y lo vamos a conversar, va a diferenciar una y otra tipo de faena por su dimensión, justamente va a ser esto último. La dimensión de la faena minera, cuán grande es en términos de producción. Y para eso el proyecto de ley señala que va a haber un proceso simplificado, que lo vamos a explicar más adelante, para aquellas faenas que son pequeñas, y un proceso bastante más complejo, pero que, que se deberá llevar adelante por aquellas faenas grandes. En su momento vamos a ahondar respecto de ese punto. Bueno, eh, veamos quiénes hoy día son, por ejemplo, las principales empresas productoras de cobre. Uno podría hacer el mismo ejercicio respecto a las productoras de oro, de fierro, pero en realidad el cobre, como se dice, es el principal producto de exportación y por el cual uno puede hacer las referencias del caso. Ustedes ven que Codelco Chile representa cerca del 31%. Cuando estamos hablando de Codelco Chile, estamos hablando de Codelco y sus divisiones, Codelco Norte, Salvador, no sé, qué sé yo, Teniente, Ventana, ahora cierto, después que Ventana era de Nami. Bueno, pero fundamentalmente de los centros de donde se extrae cobre por parte de Codelco y que son en general las divisiones conocidas por todos: Chuqui, Salvador, Teniente, Andina. Eh, También está escondida, ustedes ven que representa el 24%, Coyahuasi, que está en la primera región, Pelambres, Coyahuasi con un 8%, Pelambres con un 6% en la cuarta región, Surandes, El Abra, Candelaria en la tercera con menores porcentajes, Mantos Blancos, Saldívar, Cerro Colorado, Quebrada Blanca. Entonces nos podemos dar cuenta, y como también lo señalamos, que Codelco Chile y Escondida son las dos empresas productoras de cobre más importantes del país, a través de sus distintas divisiones, especialmente en el caso de Codelco. Eh, Podemos también señalar cuál ha sido, dentro de la industria minera, el comportamiento de la variable ambiental por parte de los mineros en Chile. Y yo recuerdo, imagino que más de algunos de ustedes también, que uno llegaba a las faenas mineras, antes de estar en Senajomín, entre paréntesis, yo fui contratista para propiedad minera, topografía, tanto rajo abierto subterráneo y otras cosas más.
Y la verdad es que uno llegaba, armaba campamentos, llegaba con los viejos, como decimos cariñosamente en minería, con los vehículos, con los distintos equipos, y la verdad es que el cuidado por el medio no estaba internalizado ni se exigía. Yo estoy hablando, por lo menos en mi caso, hace unos 20, 22 años atrás, cuando parto más o menos derechamente en el sector minero. Eh, Antes, vengo de familia de mineras, mi abuelo fue minero, mineral de plata en Guantajaya. Antes era aún más complicado, porque por último, hace 20 años atrás, sí, estaba una conciencia ambiental incipiente. Estamos hablando de los 90, fines de los 80, eh, pero antes de esas fechas, realmente el tema ambiental no era considerado. El mejor ejemplo es la bahía de Chañaral. Eh, Podemos comentar más adelante respecto a ese tema, pero ahí ustedes tienen un ejemplo de lo que podríamos decir, entre comillas, una minería que no fue responsable en su momento. Y uno podría decir, en términos simples, no fue responsable en su momento simplemente porque había desconocimiento. Bueno, hoy día la verdad es que esto es distinto, y entre medio esto ha sido un proceso. Ustedes saben que los procesos como tal no son instantáneos, sino que son procesos de cambio. Hay un proceso y ha habido una serie de elementos que eso fundamentalmente se ve en el área ambiental, pero han habido cumbres, han habido hitos en el área ambiental importantísimos, que han hecho que Chile empiece a suscribirlos en varios ámbitos dentro del sector ambiental, y la minería no estaba ajena a esto. Pero no obstante, la minería se anticipó y fue esta industria la primera en presentar voluntariamente estudios de impacto ambiental de sus proyectos mineros. Estamos hablando que en el año 94 se dicta la ley 19.300, la ley de bases del medio ambiente, la cual se hace operativa por su reglamento, el año 97. Bueno, en el periodo 90-94 yo tengo memoria que ya ciertos proyectos se habían presentado en forma voluntaria mediante estudios de impacto al medio ambiente. Por tanto, el sector minero en Chile, respecto a la variable ambiental, ha sido pionero en estas materias, y después de eso fue evolucionando, fue, como ustedes bien saben, fue integrando el área de prevención de riesgo tradicional, integrando el área de calidad, integrando el área de medio ambiente, integrando el área de comunidades, el tema de responsabilidad social empresarial, hasta llegar hoy día a ser, yo diría, fundamentalmente uno de los ejes estratégicos de la industria minera, el cuidado por el medio ambiente, y el cual está integrado por otras cosas más que he señalado. Ustedes saben que los problemas de seguridad, calidad y medio ambiente son comunes, por tanto también era obvio que en algún momento se integrara en todas estas áreas. Bueno, en materia ambiental, reitero, la industria minera ha ido evolucionando de menos a más, y hoy día es un pilar, es un tema, yo diría, que ha pasado a ser un valor fundamental en el desarrollo de cualquier proyecto de inversión en el sector minero, el no considerar la variable ambiental solamente para cumplir con las leyes y normas nacionales. Yo responsablemente les puedo decir que al menos la gran minería que opera en nuestro país generalmente va más allá del cumplimiento de las normas y reglamentos que tiene el Estado chileno en materia ambiental. Esta las ve como un piso, las ve como el nivel mínimo de cumplimiento, y sin duda también no nos olvidemos que estas empresas de capital extranjero tienen sus controladores, que sus países de origen tienen también legislaciones, reglamentos y normas ambientales absolutamente más rigurosas que las nuestras. Muchas materias nosotros hemos
tenido que hacer referencia a normas americanas y europeas. Pero bueno, ese es el tema ambiental respecto a la industria. Un tema que es un valor, un tema que ha venido evolucionando de menos a más, un tema hoy día insoslayable para el desarrollo de cualquier proyecto, un tema que también está presente desde la prefactibilidad, un tema donde hoy día ha hecho que las empresas mineras existan profesionales de una gama de disciplinas enorme. Ustedes saben que el tema ambiental es un tema multi e interdisciplinario, por tanto hay cabida para profesionales que antes eran impensados en una industria minera, en una faena minera. Hoy día no es para nada raro que en una empresa minera existan biólogos, arqueólogos, existan profesionales como ingenieros forestales, agrónomos, etcétera. Es una industria que ha sabido integrar todas estas profesiones en función de los requerimientos cada vez mayores respecto a la temática ambiental. Respecto a la sustentabilidad, uno podría decir que es más o menos similar al tema ambiental, pero la sustentabilidad tiene un poquito que ver más allá con el tema del negocio mismo. El sector minero debe respetar, como señalaba anteriormente, normas y reglamentos y leyes de los más variados campos en nuestro país como en el mundo, y por tanto el tema de la sustentabilidad por una empresa minera pasa por franquear estas barreras de ingreso que son enormes, como capital intensivo y muy elevado, entre otras cosas, las barreras ambientales, pero ha sabido la industria, a pesar de los ciclos de precio, a pesar de todo lo que podemos nosotros ver como debilidades de esta misma, saber desarrollarse en el tiempo y ser sustentable en el tiempo. El mejor ejemplo es lo que también hemos señalado respecto del portfolio de inversiones del sector a mediano y largo plazo, que es realmente interesante, impresionante en términos de números. También, como hemos señalado respecto a la seguridad laboral, este ámbito del quehacer de la industria minera también, a pesar de todo lo que el año pasado se dijo tras el accidente de Mina San José, es una industria que también siempre ha venido de menos a más. Es una industria que hasta el día de hoy presenta los indicadores más favorables de todas las industrias. Para ser honesto, el indicador que siempre hemos estado al debe y esperamos mejorarlo, pero es tarea de todos nosotros, es la tasa de fatalidad, los fatales. Nosotros siempre vamos a escuchar de los fatales porque nosotros siempre tratamos de defender nuestra industria respecto de otras industrias, respecto de personas, señalando que es una industria segura, al indicar que la tasa de frecuencia es la más baja de la industria, la tasa de accidentabilidad lo mismo, pero siempre nos están complicando con las fatalidades. Y es cierto, y por lo mismo que una de las cosas que no se hizo antes, por una serie de razones, y se vino a gatillar tras el accidente de Mina San José, en general, y en esto quiero ser muy honesto, como muchas cosas que ocurren en nuestro país, que tienen que ocurrir ciertos eventos para que ocurran mejoras, es que a Cernagiomín se le dota de una cantidad enormemente mayor de inspectores de seguridad minera y de más funcionarios en todas las áreas para poder soportar a estas más de 6.000 faenas que están en actividad. En este momento tenemos hoy día, en relación al mismo periodo del año pasado, casi la mitad de fatalidades. Mantenemos los indicadores favorables que les señalaba hace un momento atrás. Por tanto, si bien nos podemos sentir orgullosos de lo que estamos haciendo, todos en nuestros distintos niveles y distintos cargos, puestos de trabajo y empresas, me imagino que más de un profesor siempre les ha dicho que en materias de seguridad laboral, de prevención de riesgo, nunca podemos estar conformes y siempre tenemos que dar lo mejor de nosotros para poder
colaborar a seguir bajando las cifras. Siempre yo señalo que es importante tener en mente una meta alcanzable, pero tampoco no soñar con una meta cero accidente fatal, cero accidente en general. Eh, claro que el sueño transformémoslo en visión. Soñar no cuesta nada, pero en cambio tener una visión significa que hay un desarrollo, hay trabajo de por medio y por tanto es la única forma de que ese sueño se transforme en visión y finalmente tengamos los resultados que esperamos. Como siempre digo, nuestro trabajo, o los que nos hemos desarrollado fuertemente en el área de prevención, calidad, medio ambiente, especialmente prevención, es un tema ético, al igual que el tema de higiene industrial. Es un tema ético que no se nos accidenten nuestros viejos, un tema ético que nuestros viejos no tengan enfermedades personales en el futuro, fruto de cosas que hoy día hemos sometido. O como yo siempre digo, una persona no sabe, no puede, no quiere, por alguna razón, pero al final es un tema ético. Entonces, en seguridad laboral podemos decir que la industria también es potente, la lleva, pero sin duda que hay mucho aún por hacer. También hay que decir que en materia de seguridad laboral en la industria minera, las diferencias son notables cuando transitamos de un segmento a otro. La seguridad laboral en una mina artesanal no es la misma que una pequeña minería, una pequeña mina, o en una faena mediana o una gran faena minera. También ahí hay mucho por hacer y también el Estado se está haciendo cargo mediante la participación de NAMI, de Serna-Geomin, y bueno, ese es uno de los fundamentos que el actual gobierno tiene respecto del cambio de la institucionalidad de esta superintendencia futura, que justamente signifique alguna modalidad, alguna forma creativa de poder llegar con expertos o técnicos expertos, que una cosa que se la anticipo, para poder cubrir, poder tener la cobertura esperada para tanta faena minera, y esta cobertura también que sea con una cierta periodicidad, porque no es lo mismo hacer una fiscalización de seguridad minera cada 2-3 años que hacerla cada 2 veces al año, donde al menos en la primera oportunidad yo soy capaz de poder detectar complicaciones que pueda tener esta faena, pero después lo que llamamos nosotros técnicamente generar experiencias normativas y acciones correctivas, y después en una segunda inspección poder verificar el cumplimiento de estas acciones y experiencias normativas. Eso es algo que esperamos que se pueda generar y va a significar en el futuro contribuir a lo que todos deseamos, que es tener una accidentalidad cada vez más baja y ser líderes, no solamente respecto al resto de la industria en Chile, sino que también ser líderes mundiales respecto al manejo de la accidentabilidad en la industria minera. Hoy día la industria minera chilena, la accidentabilidad de la industria minera chilena está aún por debajo de los principales países desarrollados que tienen una actividad minera, como Australia, Canadá, Estados Unidos, etc. Por tanto, tenemos trabajo que hacer. Bueno, en términos de riesgo, ustedes saben que el riesgo, en términos técnicos, conceptuales, el riesgo puede ser especulativo o puede ser un riesgo puro, como así uno lo señala siempre. En el especulativo, donde uno lo asocia fundamentalmente al tema financiero, uno tiene la posibilidad de perder, ganar o empatar, pero en prevención de riesgo, lo que generalmente hacemos nosotros, ahí hay solamente 2 opciones, empatar o perder. Entonces uno obviamente busca empatar. Ahora, visto la perspectiva de riesgo financiero, el negocio minero es de alto riesgo. En un lineal de riesgo uno puede decir que, y lo refleja en las tasas de descuento, cuando uno evalúa un proyecto minero, ustedes saben que uno tiene que utilizar una tasa de descuento acorde al riesgo del proyecto.
y ustedes verán que no es lo mismo descontar un proyecto minero una tasa de descuento determinada que una panadería, un salón de belleza. La tasa de descuento de un proyecto minero es más alta. Ustedes tienen claro que debe ser así. En otras palabras, una persona que tiene 100 en el bolsillo y quiere invertir en el sector minero, sabe que el sector minero le puede ir bien, muy bien, o le puede ir muy mal. Y también ustedes conocen el tema que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Por lo tanto, no estamos diciendo nada nuevo. Sí, la minería es de alto riesgo, lo que se busca es cada vez con mayores tecnologías, con mayor disponibilidad de una serie de programas, cada día con mayor cantidad de profesionales altamente especializados, es cada vez ir acortando esa brecha de riesgo. Y por supuesto que ustedes ven que la mayor cantidad de emprendimientos de las empresas mineras les va bien, obviando el tema precio. O sea, estamos de acuerdo que el nivel de precio, como dicen algunos, paga todo, pero la verdad es que nosotros debemos darnos cuenta que la mayor cantidad de las empresas mineras, y especialmente las grandes, el tema del riesgo del proyecto lo trabajan muy bien, y por eso que cuando veamos el tema del ciclo del proyecto minero nos vamos a dar cuenta que partimos con la prefactibilidad y pasa un buen tiempo hasta que nosotros pongamos la primera piedra al negocio. Según Millán, autor de Evaluación de Proyectos Mineros sobre la Universidad de Chile, ¿cierto? Hay que ir quemando una etapa tras otra. No nos podemos nunca saltar de etapas en un proyecto minero. Es fatal. Bueno, como decíamos, este tema del ciclo de vida del proyecto minero, que lo podemos ver después en una lámina más adelante, tiene tiempos, y lo que hemos visto hasta el momento es que un proyecto minero como Escondida, qué sé yo, proyectos grandes, desde que se toma la decisión de hacer una prefactibilidad del proyecto hasta que se materializa pueden pasar varios años. Por lo tanto, hay un tema de ciclos que hay que respetar, y que de alguna forma determinan también las inversiones, la oportunidad de inversiones. Si ustedes le dicen, miren, tienen 100 en el bolsillo y esos 100 los vamos a desembolsar en 5 o 10 años más, la verdad es que ustedes, de acuerdo a un ejercicio financiero que pueden hacer, matemáticas financieras, se pueden dar cuenta que los inversionistas mineros son especiales. Y por tanto, lo que siempre se señala es que el negocio minero es distinto al resto de los negocios, por una serie de razones que yo me imagino todos ustedes que trabajan ligados a la industria minera pueden palpar, pueden intuir o pueden conocer perfectamente. Hay algunas características de los negocios, o sea, de los proyectos mineros, que es, por ejemplo, dentro de las características, la localización del proyecto minero. El proyecto minero se localiza donde se encuentra el yacimiento. Por tanto, yo no puedo decir voy a hacer un negocio que va a ser explotar minerales y lo voy a hacer donde yo quiera. No, es como lógico, pero hay que decirlo. Mi negocio lo hago donde está el yacimiento ubicado. Y esto puede estar en Arica, puede estar en Punta Arenas, puede estar en la cordillera o puede estar a nivel del mar. Puede estar adosado a una falla, bueno, ustedes comprenderán que la ubicación del proyecto determina una serie de cosas, pero algo importante es que el proyecto minero está asociado a un yacimiento, y ese yacimiento tiene una ubicación que no es posible, obviamente, de modificar. Ahora, lo bueno que ha sido para Chile este tema de tener yacimientos mineros en distintos lugares, en recónditos lugares, es que ha generado polos de desarrollo,
importante en zonas donde probablemente no había ninguna otra opción de desarrollo para ese lugar. Pero como contrapartida, y aquí también vamos a tocar en parte lo que nos debe ocupar, que es el tema de cierre de faenas mineras, esto también tiene un efecto de que cuando una faena minera se ha cerrado, también han habido problemas no solamente asociados al tema ambiental, sino al tema social. En el mundo entero hay mucha experiencia de donde se cierran distritos mineros y donde se generan problemas sociales gravísimos. Dejemos a un lado por el momento los ambientales o de otra índole, y se generan problemas sociales importantísimos. A mí me tocó estar a cargo del cierre de la mina Lota, por ejemplo, y yo viví en carne propia la amargura de una gran cantidad de personas que veían cómo se cerraban sus fuentes laborales. Y posteriormente, en el monitoreo de todo eso, uno veía cómo se iba perdiendo la cultura minera, cómo se iban desapareciendo una serie de instalaciones, cómo se iban desapareciendo una serie de negocios, cómo iba migrando la gente, cómo los hijos se iban yendo de aquellos lugares donde en algún momento pensaron que iban a seguir trabajando ahí mismo, igual que sus padres y sus abuelos. Bueno, hay todo un tema también asociado con los planes de cierre, y por tanto, cuando uno confecciona un plan de cierre, también tiene que no solo hacerlo desde la perspectiva de garantizar la estabilidad física y química tras el cese de las operaciones, sino que también desde la perspectiva social. Piensen ustedes lo que ha estado ocurriendo en Salvador. Salvador, con el tema del cierre de Salvador, un tema similar a lo que ocurrió en Lota. En Curanilahue también me tocó asistir al cierre de la mina Trongol, y pasó una cosa similar a Lota. Bueno, hay literatura al respecto, pero también es obvio que si yo hago un desarrollo minero en un lugar donde no hay gente, empiezo a generar el yacimiento, la faena, se empiezan a construir campamentos y al final se terminan con verdaderas ciudades, es obvio que cuando termina la actividad, y si no hubo una planificación del cierre que considerara el tema social, el tema laboral futuro, ante la ausencia de esa fuente de trabajo que fue la impulsora, la promotora, el motor de toda esa comunidad, obviamente que toda esa gente la va a ir mal. Hay otros casos como Subur, me parece, que es patrimonio de la humanidad, donde en su momento se cierra, se conserva, pero bueno, es un tema dentro de los planes de cierre a considerar la variable social. No solamente nos debemos dedicar a garantizar, insisto, la estabilidad física y química tras el cese de las operaciones, sino que también tenemos que ser capaces de mirar para los lados. Y como yo les decía hace un rato atrás, el tema de los planes de cierre deben ser considerados desde un comienzo. Desde un comienzo tienen que haber personas que estén mirando a las comunidades vecinas, estén mirando cómo era antes la relación de las comunidades con la faena, como es ahora, y cómo entonces pensamos que va a ser en un futuro, con o sin proyecto, podríamos decir, con la mina funcionando o sin la mina funcionando. Es un tema a abordar en su momento. Bueno, también, sobre todo en la minería que estamos acostumbrados nosotros a ver, sobre todo la minería masiva, a rajo abierto, más que la subterránea, es más evidente el rajo abierto, nosotros vemos una alta relación de desecho-desperdicio, y esta alta relación es obvio porque cuando ustedes ven que un mineral contiene el elemento deseado, por ejemplo cobre, y lo contiene en un 2%, lo que nosotros esperamos recuperar es el 2% teórico de ese mineral de cobre. Entonces, si yo tengo 100 kilos de cobre, de mineral de cobre, perdón, yo espero recuperar el 2% que hay en ese mineral, es decir, 2 kilos, y el resto, bueno, no es cobre nomás. Ahora, piensen ustedes todo lo que hay que remover para sacar minerales, porque no todo es mineral tampoco. Hay estéril y hay mineral.